Desde octubre del año pasado hasta mayo de este año fue que Nación comenzó con este estudio. Lo que determinó fue que la provincia de Mendoza, entre otros datos por supuesto, está quinta a nivel nacional en cantidad de barrios que cuentan con carencias básicas. Hablamos por ejemplo de la luz, de las cloacas, del agua, bueno, cosas básicas que justamente determinan la categoría o el lugar que ocupa un barrio de 8 o más personas o más familias, perdón, en el estado provincial. Como decíamos, en nuestra provincia, la quinta en cantidad de asentamientos y barrios vulnerables. A nivel nacional son 4.100 los barrios con estas condiciones, afectando 205, como decíamos, en la provincia de Mendoza. Esto comprende a más de 810.000 personas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Obviamente, casi la mitad de sus habitantes son niños y jóvenes menores de 20 años. Entre todos abarcan una superficie más grande que la ciudad de Buenos Aires y según el relevamiento de barrios populares realizado, como decíamos, por el Estado Nacional, junto a 5 organizaciones sociales, entre octubre del año 2016 y mayo de este año, arrojaron estos datos que obviamente son preocupantes. Vamos a ver a continuación algunas placas que dan cuenta de los datos más duros con respecto a este estudio, que recordemos que fue también el respaldo para que en el día de ayer la Presidencia de la Nación determine el decreto para la creación del Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana. Bueno, 4.100 villas hay en todo el país. Esto representa el 10% de la población y son cerca de 810.000 las familias que las habitan. 3.500.000 personas son las que habitan en estas condiciones los diferentes asentamientos, como decíamos, vulnerables, y la cantidad de asentamientos coloca a la provincia de Mendoza en quinto lugar. Primero está Buenos Aires con 1.611 asentamientos, luego Santa Fe, después Chaco, Misiones y luego la provincia de Mendoza. Tiene mucho que ver, por supuesto, la proporción de cantidad de personas que viven en esas provincias. Vemos también que el norte está bastante afectado y Santa Fe en segundo lugar. Un dato también interesante es que esto ha tenido todo un trabajo previo en el cual los mismos jóvenes de los asentamientos han trabajado. Por ejemplo, capacitar jóvenes de las villas para que realicen el mapeo. Luego capacitaron a 7.000 chicos que lleven adelante el censo en los 4.100 barrios que se habían identificado como representativos de todo el territorio nacional. Como vemos en pantalla, un mapa geográfico de la provincia de Mendoza con los diferentes departamentos y el número de asentamientos bajo estas condiciones de vulnerabilidad que allí habitan. Por ejemplo, vemos San Rafael con 12, General Alvear con 8, también el municipio de Malargüe con 3, y así vamos haciendo un mapeo general de lo que es la provincia de Mendoza en torno a este tipo de asentamientos, como decíamos, vulnerables y carentes de servicios básicos. Y hoy en el marco de la entrega de las viviendas en el departamento de Guaymallén estuvieron presentes Alfredo Cornejo y también Martín Kirchner, quien es el ministro de Economía. Bueno, por supuesto se les preguntó sobre esto, qué sucede con la provincia de Mendoza, qué se va a hacer a futuro, y esto nos contaban. Que nos ocupen el quinto lugar es una cosa lógica, porque nosotros somos cuartos en todo, en la cantidad de población, en la cantidad de Producto Bruto. Es decir, estar en quinto lugar es más o menos como en todo el país. Es decir, igualmente, para nuestro criterio, han crecido del 2003 a la fecha. Teníamos 130 villas, 130 y algo villas en el 2003 y hoy día tenemos 205, es decir, no es algo para alegrarnos. El país se ha empobrecido, tiene problemas de vivienda graves, no es algo que nos enorgullezca, pero digamos, no es que Mendoza se destaque por ese número. Y estamos trabajando en otros elementos, como es el caso de tener 10 proyectos hábitat en distintas partes de la provincia, que generan beneficios para esa gente. ¿Y qué significa el hábitat? Transformar esa vida inestable en verdaderos barrios, como hicimos alguna vez en Godoy Cruz, con algunos barrios de Godoy Cruz, que alguna gente la pudimos sacar y darle una vivienda de la que no pudimos, porque no podíamos construir la cantidad de viviendas que requiere la inversión del Estado. Le fuimos urbanizando el lugar para que pudiera haber luz, cloaca, seguridad, acceso. Bueno, este es el ejemplo de cómo se puede, no solo construyendo, sino ordenando el Estado. Pero para eso tiene que haber voluntad y no nos tenemos que mentir. Cuando nos decíamos que había un 5% de pobre en la Argentina, nos mentíamos.
porque pasaron esos 10 años y tenemos más de 30%. Y una familia necesita 14.000 pesos en la Argentina para vivir y un poquito menos en Mendoza, pero muy poquito de diferencia, es decir, para decir que no es pobre. Así que realmente tenemos mucho que hacer, pero no nos mintamos, eso es lo importante. Bueno, la palabra de las autoridades y que también hacen referencia justamente a las proporciones. Mendoza está quinta, como decía Kirchner, en varias categorías, incluidas la economía, incluidas la población. Bueno, tenía que ver incluso el correlato que esté quinta en el número de asentamientos con carencias. Igualmente es un dato que no deja de preocupar y ya estamos en compañía de Adrián Bonada. Él es el coordinador de la organización Barrios de Pie, que mucho tiene que ver con la participación de los barrios carenciados y los asentamientos. ¿Qué tal, Adrián? Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar acá primero. Gracias por invitarme. Y bueno, te pregunto concretamente, es un dato preocupante, es para analizar, ¿no? 205 barrios con carencia de servicios básicos. Exactamente. El dato es preocupante, pero no, por lo menos a nosotros no nos sorprende, ¿no? Esto que venías planteando hoy, que nosotros tenemos un trabajo cotidiano y permanente en lo relacionado a lo comunitario, nos lleva en ese sentido a no sorprendernos con los datos, por más de que sean bastante dramáticos en algunos casos. Nosotros esta encuesta nacional de hogares populares lo iniciamos a principios de este año. Lo que nos llamaba la atención cuando arrancamos a hacer los relevamientos fue que muchas personas de esos asentamientos o de esa barriada nos planteaban que nunca habían recibido la visita de nadie para preguntarle cómo estaban, cuál era la relación que tenía con los servicios, si podían acceder, si no podían acceder. Y bueno, en el marco de eso también lo positivo que tuvimos en lo relacionado al relevamiento fue que la mayoría de los encuestadores fueron de los mismos barrios, con los cuales bueno, nosotros tenemos los comedores, los merenderos, nuestras actividades más comunitarias que son más permanentes, y bueno, eso facilitó a que se pudiera llevar adelante el relevamiento. Claro, este trabajo preliminar del que hacíamos referencia más temprano y que también se desarrolló en todo el país. Exacto. Esto fue una iniciativa que vino desde Nación con otras ONGs y se trasladó a las provincias. ¿Cómo se manejó? Las organizaciones sociales le planteamos al gobierno nacional la necesidad de empezar a generar índices de pobreza. En ese sentido, como bien sabemos, en el último tiempo, por desgracia, no han habido índices ni estadísticas en lo relacionado a la situación de los pobres. No habían índices ni siquiera de cuál era la cantidad de pobres serios en nuestro país. Y bueno, tampoco habían índices de cuál era la cantidad de barrios populares. A nivel nacional se registraron 4.100 barrios populares, sobre los cuales se hizo el relevamiento. Hay un dato importante que es que la mitad, los 2.000 aparecieron antes de los 2.000 y del 2001 a la fecha se duplicaron la cantidad de asentamientos y barrios populares. Y bueno, y lo que tiene que ver sobre todo de que el 2010 a la fecha han surgido 700 y pico de nuevos asentamientos. Lo que nos lleva también a tener en cuenta una discusión de que en los últimos 30 años en nuestro país ha habido un promedio de porcentaje de pobreza del 30%. Entonces, bueno, ahí nosotros las organizaciones nos ponemos a hacer estos relevamientos y bueno, debido a nuestra experiencia territorial y al anclaje nuestro en los lugares, se facilitó la posibilidad de hacerlo. Esto además en el marco de la presentación de este proyecto de proceso de integración a la sociedad urbana. ¿Cómo se puede desarrollar esto? Porque también leíamos que se le entregan el certificado de la propiedad a los ocupantes de estas casas, muchas veces hechas con materiales que incluso están a merced de lo que sucede con el clima. Totalmente. Obviamente la precariedad de moneda corriente en estos lugares. Lo interesante de esto es que, bueno, más allá de que ahora se tiene el diagnóstico, porque si no tenés un diagnóstico no podés tener ninguna manera de abordar el problema al resolverlo, se tiene el diagnóstico y ahora se puede avanzar con la escrituración, con la entrega de certificado de vivienda, lo que va a colaborar a que estas personas que no están pudiendo acceder a los servicios básicos empiecen con los trámites para el acceso a dichos servicios. Claro. Eso va a ser un avance. Ahora, obviamente, tiene que pasar del hecho de la palabra a lo concreto, ¿no? Por desgracia, muchas veces en lo relacionado a la pobreza y a la solución de este problema hay muchas palabras, pero hay pocos hechos. Es más, el otro día charlábamos nosotros con los compañeros que habían participado en los relevamientos y habían unos compañeros que tienen más años, ¿no? Que tenían como 60 años, y nos decían, con la cantidad de veces que han prometido que van a hacer barrio, que van a hacer vivienda, tendrían que sobrar las casas. Claro. Y no pasar esta cuestión del déficit habitacional que hay en nuestro país. Pero bueno,
esperemos que esto sea un puntapié para poder abordar el problema y darle respuesta concreta y seria a esta situación que es tan dramática. Otro elemento a tener en cuenta es que el 40% de las personas que viven en esos asentamientos tienen menos de 20 años y solamente el 3% tienen más de 65. Entonces hay una cuestión de pobreza generacional también que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque hace poco salieron los datos de que 1 de cada 2 niños en nuestro país son pobres. Entonces tenemos 1 de cada 2 niños en nuestro país son pobres, el 40% vive en asentamientos y la mitad de los jóvenes y adolescentes abandonan el estudio secundario. Tenemos un problema serio que hay que abordar en nuestro país, que es, obviamente hay que pensar en los que están, pero también en los que vienen. Por supuesto, ¿no? Sí, claramente generacional, como vos mencionabas. Otro de los datos que también llaman mucho la atención es que de cada 10 pobres, 6 son niños. ¿No? Bueno, entonces ese dato cómo va a ir repercutiendo a medida que aumenten las generaciones. Te consulto incluso sobre esta banalización que existe sobre las villas. Por ejemplo, en Buenos Aires, en la Villa 31, hay posibilidad de hacer un tour turístico. Aquí en Mendoza también el mendocino suele hacer caso omiso, ¿no? Sabemos que existe, por ejemplo, una villa enfrente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, pero eso ya está incluso naturalizado. ¿Cómo crees que la sociedad responde a este tipo de asentamientos que tiene carencias y que está a la vista de todos nosotros y sin embargo nadie hace nada? Yo creo que en ese sentido, por más obviamente de que existe una situación algunas veces de discriminación, porque también vivir en una villa es un problema en varios sentidos. Primero que nada porque nadie quiere vivir en esas situaciones de precariedad que se viven en esos lugares, y después porque hasta significa un problema para ir y conseguir laburo. Uno va y dice que es de tal lado y ya le cuesta el doble conseguir el trabajo, por más que tenga preparación. Hay estigmatización, hay exclusión muchas veces, pero también hay otro costado de la sociedad que yo quiero rescatar, que es el que cuando surgen cuando hay voluntad de visibilizar la problemática de la pobreza, cuando hay voluntad de abordarla, la respuesta del otro lado de la sociedad, más allá de algunos pequeños sectores que serán más reticentes, la mayoría es una respuesta solidaria, es una respuesta de decir, y más sobre todo cuando tiene que ver con la cuestión de la infancia y la niñez pobre. De la sociedad surge una sensación un sentimiento de solidaridad, de tratar de que las cosas salgan adelante. Me parece que en ese sentido es medio paradójico que exista. Por un lado, muchas veces como sociedad preferimos no ver la realidad y mirar para otro lado, pero también existe de esa misma sociedad la respuesta frente a esta situación de tratar de dar una mano, ver cómo salimos adelante. Nosotros como organización, como Barrio de Pie, recibimos mucha ayuda en lo que tiene que ver con las áreas, pues nosotros estamos organizados en áreas. Tenemos un área de educación donde realizamos alfabetización y apoyo escolar, tenemos un área de economía social donde fortalecemos microemprendimiento y elaboramos todo lo que tiene que ver con la economía solidaria, tenemos un área de salud donde estamos haciendo en este momento talla y peso para construir un índice para ver cuál es la calidad nutricional de los chicos que viven y las chicas que viven en los barrios. Y de la sociedad muchas veces se acercan profesionales, se acercan personas con la predisposición de dar una mano. Es más temprano nos llamaron para ofrecernos donaciones. Yo creo que si realmente desde la política, que es donde están los resortes fundamentales para resolverlo, y desde el conjunto de la sociedad, no solamente desde el Estado, sino también en esto tiene que ver las empresas, tienen que ver todos los actores de la sociedad para resolver la problemática de la pobreza, que es algo que nos afecta a todos, en conjunto de la sociedad en última instancia. Si hay voluntad política y hay interés de hacer un diálogo social, de discutirlo, la sociedad va a acompañar. Va a acompañar. Obviamente existe todos los debates que tienen que ver más con la inseguridad, con todas esas cuestiones, pero la inseguridad, el que más la sufre es la persona que vive en el barrio. La persona que se levanta a las 5 de la mañana a tomar el micro y sufre un hecho de inseguridad, o la persona que está en ese sentido tal vez más expuesta, y el pobre también sufre la inseguridad, y el primero que quiere dejar de ser pobre es el pobre. Sí, ni hablar. Bueno, este proceso de integración que se trata justamente de eso. Mencionabas que tienen diferentes áreas de trabajo. Qué importante que es también el área recreativa o deportiva para poder integrar a esos chicos que recién decíamos, 6 de cada 10 son niños, y que se distraigan en otras cosas y que no estén en la calle, que no caigan en las drogas. ¿Cómo se trabaja con el tema deportivo, por ejemplo? Nosotros tenemos un área que es de jóvenes, que se llama Jóvenes de Pie. Y bueno, por ejemplo, hace 2 semanas hicimos unos talleres que tenían que ver con
con la cuestión de la salud sexual y reproductiva. Bueno, nosotros tenemos los merenderos, que tenemos 50 en toda la provincia, trabajamos lo que tiene que ver con la recreación con los chicos cuando van al merendero, que no sea una cuestión de que solamente tomen la leche, tratamos con lo que está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Porque obviamente no somos el Estado, somos una organización social que busca hacer lo que puede con lo que tiene. Y bueno, darle apoyo escolar, hacerle algunos juegos. Hay algunos lugares donde funcionan pequeñas improvisadas escuelas de fútbol para que jueguen los chicos, para que jueguen las chicas. Siempre los proyectos hay un montón y voluntad hay un montón. Lo que pasa es que, bueno, después todo eso tiene que haber con qué sostenerlo. Y por suerte nosotros desde el gobierno provincial por lo menos encontramos buen diálogo, encontramos predisposición en ese sentido. Pero bueno, estamos en ese proceso, ¿no? De tratar de que toda esa voluntad, toda esa gente que se acerca y todas esas necesidades se conjuguen para que salga algo positivo y que sean por lo menos pequeñas soluciones para las personas que están en esa situación. Claro. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.